Pero ahora sí, empezamos nuestros trabajos. Tiene la palabra nuestro compañero Luis Tejada Tejada. Adelante, Luchito. Prende tu micrófono, Luchito, para poderte escuchar, que está apagado. Sigue apagado, Lucho. Tu micro... Ahora, disculpa. Sí, ahora sí, te escuchamos. ¿Te escuchamos? Sí, hoy día trataremos acerca del profeta Daniel, uno de los profetas considerados mayores por la Biblia, pero que en alguna forma es muy reconocido en todos los otros ritos. Realmente él se supone que nació en Babilonia alrededor del siglo VII antes de Cristo y fallecería más o menos en el sexto siglo, probablemente en Jerusalén. Digo probablemente porque no hay literatura acerca de esto. Sin embargo, ha sido reconocido por la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Copta, que son diferentes iglesias que en alguna forma celebran su nacimiento también en diferentes fechas. La Católica el 21 de julio, la Ortodoxa el 17 de diciembre y la Copta el 3 de abril. El significado del nombre consta de dos partes, una que proviene del verbo tin, que significa juzgar, contener o alegar, y la porción final que es el, que es la abreviatura de Elohim, Dios, divinidad, y la partícula i, que también ha sido interpretada como irit, que denota pertenencia, o yo posesivo de la primera persona en el hebreo moderno, ¿no? Por tanto, Daniel suele traducirse como Dios es mi juez o juicio de Dios, y la enciclopedia judaica lo interpreta a la luz del Génesis 30, versículo 6, como Dios es el defensor de mi derecho. En el judaísmo, Daniel es considerado como el autor del libro homónimo y también es parte del Ketubim. Ketubim es una tercera parte de lo que es el Tanaj, que es parte de Torah, y que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Pero los judíos mismos no lo consideran profeta, al igual como Moisés, que también creen que es un líder muy grande, pero no lo consideran profeta. Los cristianos, en cambio, sí lo incluimos como los profetas mayores, y la católica y la ortodoxa también lo veneran como un santo. Y la tradición islámica, que también lo venera, aunque no ha sido mencionado en el Corán, se considera también igualmente profeta. Y en las únicas referencias de Daniel se refieren al libro bíblico que lleva su nombre, y las cuales pueden complementarse con unos datos suministrados por Flavio Josefo, cuyas fuentes también se desconocen, ¿no? Pero que se supone que él pertenecía a una familia noble del reino de Judá y estaba emparentado con la nobleza. En lo que corresponde a su vida, la formación la recibió prácticamente cuando Nabucodonosor II, según el relato bíblico, ordenó escoger a un grupo de jóvenes hebreos para ser educados, y después del cual entrarían al servicio del rey, los cuales fueron elegidos Daniel y 3 jóvenes más, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Quienes fueron consignados al cuidado de Aspenaz, que era el jefe de los eunucos de la corte. Los jóvenes fueron inducidos a la cultura mesopotámica, aprendiendo la lengua, su escritura y su tradición literaria, motivo por el cual recibieron los nombres en una lengua arcaica tardía, ¿no?, del texto bíblico, transcribe como Belsasar o Baltasar, como Bel, que protege al rey, ¿no? Ese es el nombre que le dieron a Daniel, y en cambio a los otros 3 le dieron Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron alojados en Palacio Real
esta zona hoy día es Kars en Irán, ¿no? Es en la parte occidental del Éufrates. La tradición judía sostiene que estos jóvenes fueron convertidos en eunucos. Daniel y sus compañeros, no obstante de residir en la corte, se mantuvieron la práctica del kosher, que es la alimentación, ¿no? Vegetariana, siempre según el retrato del libro, que es el régimen que los hacía más saludables que los demás jóvenes que vivían en palacio. Después de una formación de 3 años, Daniel y sus compañeros fueron presentados a Nabucodonosor, quien dice en el texto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había tenido antes. En esa corte, en el segundo año del reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente angustiado, por lo que convocó a los astrólogos expertos en artes adivinatorias y exigió que la interpreten, y para asegurarse que no lo engañaban en ese momento de interpretar el sueño, les puso a prueba explicando que existía una gran dificultad. Le dijo que había olvidado su propio sueño y ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de los sabios, el rey se irritó y ordenó que los ejecutasen. Daniel, que no había estado presente en ese episodio, pues también fue arrestado, pero al enterarse de lo ocurrido, le habló a Ariot, el jefe de la guardia, y solicitó un plazo para poder responder al soberano. La petición fue concedida, y tanto que Daniel y sus compañeros oraron a Yahvé pidiendo que se le revelase el misterio. Esa noche, en la visión, le fue revelada a Daniel el sueño del monarca, y al día siguiente el profeta se presentó ante la corte proporcionando subsecuentemente el relato del sueño de Nabucodonosor, y así como también su correspondiente interpretación. Este hecho marcó el reconocimiento de Daniel, quien fue subsecuentemente nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de sabios expertos. Del mismo modo, los 3 jóvenes judíos recibieron importantes cargos de administración imperial. Daniel permaneció en la corte real durante todo el reinado de Nabucodonosor y continuó ligado a ella hasta Belsasar, que le sucedió en el trono. El libro de Daniel omite a Elimorat, a Neriglisar, a Labeshizmadur y a Nabonido, considerados que Belsasar había sido hijo de Nabucodonosor. Algunos autores consideran que el término hijo se utiliza literalmente como descendiente, por eso es que en alguna forma aparece en el texto como hijo. En estos años los relatos mencionados mencionan el episodio del ídolo de oro, en los cuales los 3 jóvenes amigos de Daniel fueron arrojados al horno ardiente, ¿no? Porque daban como un testimonio del propio rey y narra la razón de que Nabucodonosor se convirtió en algún momento en bestia. Y el siguiente episodio de la vida de Daniel registrado en el libro es el del banquete de Belsasar. En esa ocasión el soberano corregente de Babilonia ya era monarca primero, que según los eruditos era Nabonido, pero como se consideraba hijo también de Nabucodonosor, dice, celebra un festín en compañía de nobles que tuvo la ocurrencia de beber de los vasos sagrados sustraídos del templo de Jerusalén, traídos anteriormente. De inmediato una misteriosa escritura apareció en la pared trazada por una mano espectral, el cual ninguno de los sabios fue capaz de interpretar. Llamado Daniel por la sugerencia de la reina, quien recordaba el desempeño de otra obra, y que censuró al rey sin aceptar sus propuestas de obsequios, descifró la escritura. El texto anunciaba, en arameo, la caída de Babilonia en las manos de los persas. Belsasar cumplió lo prometido y nombró a Daniel tercer señor del reino, pero esa misma noche la ciudad fue tomada y el rey fue muerto. A tenor de lo narrado en el libro de Daniel, el conquistador de Babilonia, el conquistador de Babilonia fue Darío el Medo, personaje desconocido aún en la historia. Bajo el reinado de este soberano tuvo lugar un complot de sátrapas
contra Daniel, que derivó en un encuentro en el Pozo de los Leones. Esta intriga le valió la fidelidad de Dios del protagonista, pues el edicto caprichoso sugería que el rey prohibía cualquier petición que fuera a un dios o a un hombre excepto al soberano durante 30 días. Daniel supo de este edicto y que habría sido firmado entre su casa y oró 3 veces, como lo solía hacer anteriormente. Y entonces dichos hombres lo hallaron orando a Dios, por lo que fue acusado de violar el edicto real, y el rey por ello lo ordenó arrojarlo al foso de los leones, Buenas noches. del cual no sufrió daño alguno. A la mañana siguiente, cuando Darío comprobó el portento, ordenó liberar a Daniel y echó al foso a los acusadores, quienes perecieron inmediatamente al ser brutalmente devorados por la bestia. En estas mismas secciones se menciona la sucesión de Astiages, la entronización de Ciro II el Grande, y el episodio por el cual Daniel revela el fraude de sacerdotes de Bel que habían convencido al rey de que el dios comía ofrendas, siendo ellos quienes lo hacían. Durante gran parte de su vida, cuenta el libro homónimo, Daniel recibió diversas visiones apocalípticas que anunciaban por medio de símbolos y claves numéricas la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Acerca de la muerte de Daniel, no existen testimonios bíblicos y las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de Judea o permaneció en Mesopotamia, pero esto último parece ser lo más seguro. Dado que aún vivía durante el reinado de Ciro en Babilonia a partir de 539 a.C., es posible que alcanzara una edad centenaria. Su muerte se sitúa entonces entre el tercer año del reinado del mencionado soberano persa, es decir, entre 536 y 530, cuando muere Ciro, pues no se menciona su presencia en tiempos de Cambises. Es muy probable que tuviera lugar en Babilonia, pero dado su tumba es venerada en Susa, donde los autores se inclinan por esta última ciudad. Muchos consideran que existen diferentes lugares. 6 lugares diferentes pretenden poseer la tumba de Daniel. En Babilonia, en Irak, fue enfatizada se basa en el Martyrologium Romanum, que dedica el 21 de julio conmemorando y declara que fue enterrado en aquella ciudad. Susa, Irán, según la antigua tradición local compartida por judíos y musulmanes, el profeta fue enterrado en esa ciudad. Testimonios de los escritores árabes, sirios y persas desde el siglo VII relatan la historia de ese sepulcro. Benjamín Tudela, en 1160, narra que en sus escritos, como reclamado por los moradores de ambas riberas de los ríos, Cambet y Juliat, según la Biblia, hasta Shanghai, ordenó colocar el cetro en el centro del puente que lo cruzaba, y en la actualidad en el lugar mismo hay un popular santuario. El mausoleo está en la segunda mitad del siglo XIX y caracterizado por una torre cónica de yeso blanco que corona la obra y sus 2 pequeños minaretes. En este tipo de torres es típico en el suroeste de Irán, en las zonas vecinas a Irak. El tercer sitio se llama Kirkur, en Kurdistán, iraquí. Es una ciudad que se encuentra también, se sitió originalmente un edificio religioso judío y más tarde una iglesia cristiana. Y por último, una mezquita musulmana. En la misma que actualmente se encuentran 4 tumbas que dicen que pertenecen a Daniel y a los 4 jóvenes. Samarcanda, que en Uzbekistán, en las afueras, según la leyenda local, Tamerlán intentaba conquistar Siria y se llevó esta tumba porque no le era posible mientras que estuviera en la Meca. Entonces él hizo una acción militar para conquistar y logró apoderarse del cuerpo, el cual hizo trasladar a sus dominios al Asia Central. Mudiraskat, Irak, en el 2007, después de un bombardeo en el pueblo, algunas fuentes mencionan que la presencia de la tumba de Daniel como el objetivo de estos grupos para poder deshacerlo.
y Malak, en Kurdistán iraní, que la enciclopedia judía señala como otra tumba de Daniel a 5 días de marcha de Difut. Acerca de las profecías y visiones, según el libro de Daniel, este profeta recibió 2 visiones durante el primer y tercer año de Belsasar. En aquellas diferentes animales fantásticos aparecieron ante su vista para representar la sucesión de los reinos posteriores al reino babilónico hasta el tiempo indeterminado, cuando serían destruidos por alguien como el Hijo del Hombre, que representa probablemente a los santos del Altísimo, es decir, el resto del pueblo judío asumiría el poder del mundo renovado. Quizás la más célebre profecía atribuida a Daniel sea la de las 70 semanas. La narración bíblica dice que en el primer año del mencionado rey Darío, Daniel constató los escritos de Jeremías que se aproximaban al fin de los 70 años de desolación de Jerusalén. Recibió entonces una revelación transmitida por medio de Gabriel, donde se anunciaba la reconstrucción de la ciudad, la muerte de un ungido, el Mesías, y el cumplimiento de todas las profecías. La predicción fijaba los plazos de estos eventos por medio de semanas, que según todos los comentaristas corresponde a periodos de 7 años. Cada profecía muy conocida es la del carnero y el macho cabrío, por el cual se le muestra la derrota y la conquista del imperio Meda por el imperio persa a manos de Alejandro el Magno. Más tarde, siempre a tenor del libro bíblico, cuando corría el tercer año de Ciro, Daniel recibió nuevas visiones apocalípticas donde se muestra a los ángeles protectores de Persia, Javán, Grecia e Israel, y contendido a favor de las respectivas naciones. También se anuncian invasiones y guerras en la tierra de Israel, protagonizadas por personajes enigmáticos designados por el rey del norte y el rey del sur, posiblemente algunos soberanos helenísticos. Y en el último predice la existencia de un reino que oprimirá al pueblo elegido, imponiendo nuevas leyes, prohibiendo el culto según el Torah y exigiendo la adoración del soberano. Finalmente el reino será destruido por el poder de Dios. Este reino, según la crítica bíblica, incluso autores confesionales, es la Seleucida bajo Antíoco IV, llamado Epífanes, contra el cual se alzaron los macabeos, y la exégesis tradicional, sin embargo, considera que el soberano corresponde al final de los tiempos. Daniel, como personaje histórico, existe una referencia en el libro de Ezequiel, en la misma que se considera como un modelo de sabio, y esto es llevado a considerar que en el pasaje a que se refiere Danael, mítico héroe cananeo y fenicio. La tendencia entre los comentaristas bíblicos que utilizan el método de análisis literario es que el libro de Daniel es un revelado popular destinado a subrayar algunos temas importantes para la nación judía en años previos a la persecución de Antíoco o Epifanes. El lenguaje del libro y las inexactitudes acerca del periodo en el cual está situado el imperio neobabilónico y la conquista persa, en contraste con las necesidades de las descripciones de Antíoco, tienden a sugerir esta noción. Este es también el consenso de los historiadores y arqueólogos. Los autores fundamentalistas, por el contrario, lo consideran un personaje histórico. Según estos estudiosos, el sabio mencionado por Ezequiel corresponde al profeta, ya que Ezequiel no tendría motivos para considerar quién no estuviera relacionado en forma directa con el pueblo de Israel. Agregan que el hecho de que el joven noble hebreo fue llevado a palacio de Nabucodonosor corresponde a la costumbre de la época, y que Belsasar está descrito correctamente como regente de Babilonia. Por último, sostiene que el hecho de que a menos 6 lugares sean considerados su tumba, bien por sí solo, no prueba nada, es un argumento a favor, solamente es un argumento a favor de la existencia. Acerca de la conmemoración litúrgica, la Iglesia Ortodoxa Oriental celebra la fiesta de San Daniel, el profeta, junto con los 3 jóvenes el Domingo de los Santos Patriarcas, que suele caer entre el 11 y 17 de diciembre, es decir, el último domingo antes de Navidad. La profecía del capítulo 2 del libro de Daniel
sobre la piedra que destruyó al ídolo del pie de barros suele ser usada como inmología, como la metáfora de la encarnación. Así, la piedra es Cristo, y que haya sido o no cortada por la mano humana se refiere al nacimiento virginal, siendo la Virgen María o la Teotocos la montaña no contada. En la Iglesia Católica su nomástico es el 21 de julio. También es conmemorado en el calendario de los santos de la Iglesia Luterana de Missouri, junto con los 3 jóvenes, el 17 de diciembre, coincidiendo con la celebración ortodoxa. En la Iglesia Copta, por su parte, se celebra el 23 de Baranján, equivalente al 3 de abril. En la literatura rabínica, según la tradición rabínica, Daniel pertenecía a la realeza. Su destino fue profetizado por el propio Isaías cuando le dijo al rey Ezequías: y tus hijos que tú has engendrado serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. También se alaba a Daniel con estas palabras: si tuviera en un platillo de la balanza a todos los sabios de los gentiles y en el otra él sería el más pesado de todos ellos. Dice Nabucodonosor, que admiraba mucho a pesar de que le hubiesen negado a rendirle honores divinos, y que cuando el joven se reveló en el sueño que había olvidado, no tuvo duda de su interpretación, que la misma era correcta. Los musulmanes consideran a Daniel como un profeta a pesar de no ser mencionado en el Corán. Las tradiciones islámicas dicen que predijo en Irak durante los reinados de los reyes persas Lajorosh y Ciro, y los cuales enseñó la unicidad de Dios y exhortó al pueblo a retornar a su culto. El historiador Al-Tabari cuenta que Daniel resucitó con sus plegarias a una multitud de personas muertas 1000 años atrás, un episodio que historiza la parábola de Ezequiel 37:10. Ciro lo había hecho cargo de la enseñanza de la verdadera religión cuando Daniel pidió permiso para reconstruir el templo y retornar a Palestina. El rey accedió en el primer pedido, pero rehuyó dejarlo, alegando que si tuviera 1000 profetas como tú, quisiera que todos se quedasen conmigo. En otras tradiciones, sin embargo, se considera al profeta como rey de Israel tras el retorno de la cautividad de Babilonia. Se atribuye también a Daniel la invención de la geomancia y la autoría del libro Ulsat Tabir, Principios de la Interpretación de los Sueños. Daniel ha sido una figura muy importante en la tradición cristiana en razón de la mencionada profecía de las semanas que anunciara, según algunos teólogos, la exactitud del nacimiento y la muerte de Jesucristo. Del mismo modo, sus predicciones sobre las guerras apocalípticas y la sucesión de los imperios lo hicieron el favorito en las predicciones de la parusia. Parusia es un término que la mayoría de cristianos consideran en el acontecimiento esperado dentro de la primera y segunda venida de Cristo a la tierra. La Biblia ha hecho mención varias veces de este término en los 4 evangelios, ¿no? Y entonces lo hicieron favorito en las predicciones de esta parusia, en especial a la hora de calcular la fecha del evento. Como un joven estudioso pleno de confianza en el Dios, aparece en los diseños del Renacimiento, en especial en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y yo no he querido entrar a cada uno de los evangelios porque pretendo que en el debate que hagamos, seguramente algunos hermanos querrán entrar en detalle. Tengo acá a mi mano todo el texto de la Biblia por si necesitan que lo lea, pero quería terminar con un video que en alguna forma resume estas profecías y que, digamos, es mucho mejor resumido de lo que podría presentar. Por favor, Gabriel, si pudieras ponerlo.
El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David: Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios: Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia, y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo, y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte, y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Beltsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Beltsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios.
Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto, y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías predió. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén.
Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Sí, como digo, tengo en mis manos los textos de la Biblia para poder leer, si desean cada uno de ustedes, algún párrafo específico. Como es muy largo y obviamente es subsecuente, he preferido presentar esta imagen y estaría abierto a cualquier pregunta. Muy bien, compañero. Gracias, excelente compañero Luis Tejada Tejada. Compañero, se concede el uso de la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta respecto de la exposición. Compañero. Sí, adelante, Pedro Pablo. Gracias. Muy excelente compañero, excelentes compañeros. Buenas noches, ante todo. Daniel es uno de los que retorna con Esdras a Israel. Hay que tener en cuenta eso. Y la segunda, la profecía, creo que, no sé si el compañero Tejada le podrá aclarar el asunto ahí, como tiene el texto a la mano. Creo que es el que él dice, o el enfrentamiento, predice el enfrentamiento entre rey del norte y rey del sur, ¿no es así? Y segundo, que la Tanaj no forma parte de la Torá forma parte de la Tanaj. La Tanaj, T-A-N-A-J, Tanaj, está formado por tres libros, que son la Torá exactamente, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los libros proféticos y los libros históricos. Esa es la Tanaj. Para siempre hay que aclararlo. La Tanaj no forma parte de la Torá, sino la Torá forma parte de la Tanaj. Estos son los libros básicos del judaísmo. Esto por el momento muy excelente, compañero. Muy bien. ¿Quién más desea hacer el uso de la palabra? César Belli, adelante. Muchas gracias, muy excelente compañero. Yo quisiera referirme a algunos mensajes dentro del texto para promover la conclusión o proponer la conclusión de que efectivamente no solamente se le reconoce al profeta, vidente, visionario, sino que hay una manifestación escrita y de repente algunas palabras no bien traducidas hasta en nuestros tiempos. Ya en días anteriores hemos hablado de que la escritura original al griego y del griego hacia el occidente latino y luego el español, definitivamente han surgido interpretaciones equivocadas. Y me refiero a lo siguiente. Se hace una referencia a que estando en entrenamiento luego de haber sido capturado, se sugiere que son eunucos, que son tratados como eunucos. Pero esto más bien me da la impresión que se refiere a un concepto muy antiguo de que la creación de la vida entre la cópula del hombre y la mujer, la generación de vida, es un desperdicio si no es santificado. Este es un tema muy antiguo que se trató cuando se quiere interpretar el entendimiento del árbol del conocimiento. Creo que más bien relata de una abstinencia para poder adquirir lo que en aquellos
en aquellas épocas ya había una cultura que meditaba en la astrología, en la simbología, en la relación de las manifestaciones del universo, las posiciones de las estrellas y llevarlos al entendimiento humano en las edades, definiendo la edad del carnero, la edad del pescado, el Sagitario, ¿no? Y sabemos que cuando se hace referencia a los magos, y hablo de magos entre comillas, estamos hablando de hombres que se dedicaron a estudiar e interpretar este tipo de manifestaciones. También en otra parte del texto estamos hablando de símbolos y claves numéricas. Otra apreciación adicional de que lo que se trata de exponer es precisamente este tipo de conocimiento antiguo, vedado para el común. Repito, la abstinencia y la comida vegetariana es una de las terapias, vamos a decirlo así, una de las posibilidades para incrementar esas capacidades internas del ser humano. Las visiones apocalípticas siempre están relacionadas, pero uno de los hechos más interesantes que deberíamos profundizar ya en nuestro escritorio es la mano que escribe, ¿no? Y que da el mensaje de la caída, pero está escrito que lo que se escribe en alguna parte, y eso hay que investigarlo, es el Turín y el Umí luego fuera utilizado, ¿no? Como la piedra blanca y la piedra negra, ¿no es verdad? Una suerte de adivinación que se trajo desde aquel entonces hacia un pueblo que finalmente termina adorando y cultivando la creencia del Dios único y verdadero, pero que trae desde atrás un conocimiento ya profundizado por antiguas civilizaciones. Me parece interesantísimo que al final se concluya en la imagen total del texto y de la obra de Daniel la absoluta fidelidad que se debe tener en Dios, porque Él, como dice el Salmo, Él es tu amparo y refugio y realmente te hará caminar aun cuando a tu costado estén las bestias y los que te acechan. Es todo lo que quería compartir. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero quiere hacer el uso de la palabra? ¿Algún comentario? Manuel Ibáñez, compañero Manuel Ibáñez. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Lucho Tejada, por lo que has traído esta noche. Yo quería hacer un comentario. Y esto sí lo mencionó Pedro Pablo, que efectivamente Daniel fue uno de los que retornaron del exilio justamente con Esdras. Pero, por un lado, Nabucodonosor tenía la presencia de Jeremías, que de alguna manera le requería o le exigía que cumpliera el pacto con Dios. Y por otro lado, tenías a Daniel, que él era el que interpretaba los sueños. Entonces, me causa sorpresa. ¿Por qué? Porque Jeremías siempre era como el embajador, llamarlo así, porque él siempre caminaba hacia el pueblo de Egipto y retornaba para hablar todos sabemos que hablaba con Sedequías, y le pedía que él también respete el pacto que tenía con Dios. Y también Nabucodonosor escuchaba a Jeremías. Y aparece la imagen de Daniel, el que interpreta los sueños, que coincide también, de alguna manera, eso está en la lectura que ha hecho nuestro compañero Tejada,
coincide en que el pueblo de Babilonia o de Israel sufriría mucho daño. Y Daniel dice que no, que el daño, el sufrimiento va a ser mucho más largo. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿es que todavía Nabucodonosor no creía exactamente en que el pacto que se había firmado con Dios había que respetarlo? Que tuvo que tener, por un lado, a Jeremías, ¿no? Que luego sabemos que él escapó, se tuvo que ir se escapó con la hija de Sedequías, y por otro lado a Daniel, que Daniel, a mi entender, repetía lo que decía Jeremías, porque también le decía a Nabucodonosor que respetara el pacto con Dios, pero él lo llevaba o sea, si Jeremías le decía 7 años de sufrimiento, el otro decía no, muchos años más. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿es necesario, tuvo que ser necesario la presencia de los dos para que suceda todo lo que estamos escuchando sobre Daniel? Gracias. Muy bien. ¿Quién quiere comentar? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Nuestro compañero Luis Tejada va a contestar, pero al final, para que formulen todas sus preguntas ahora. Si no hay más preguntas, entonces, compañero Luis Tejada, podéis contestar la pregunta y hacer los comentarios que consideréis pertinentes. Prende el micrófono, Luchito. Gracias, muy excelente, compañero. Sí, bueno, tal vez habré leído mal, pero lo que dice pero Pablo es cierto, acerca de las partes de la Biblia. Eso no es mayor inconveniente. Lo que he tratado es de juntar varias versiones porque, como entenderán, el libro es autobiográfico, pero después de él hay muy poca literatura. Es cierto que para nosotros en algún momento hemos hablado que él vuelve con Esdras, pero lo que dicen los historiadores es que no queda claro en qué fecha ha sido fijada. Por eso es que decía posiblemente. He querido un poco mostrar la parte histórica versus la parte ritualística o mística que podemos escuchar en otras versiones. El caso de que era eunuco o no es, claro, algo que también lo dice alguna persona y como leí, esas fuentes no han sido comprobadas. Tal vez no sea mayor inconveniente, puesto que era una tradición judía, así que no hay mayor problema en eso. Y lo que corresponde a lo que era Jeremías y Daniel, acordémonos que Nabucodonosor está en la época inicial de Daniel. Y cuando él tiene que volver está en la época de Ciro, vale decir ya muerto Nabucodonosor. Y se supone, por los cálculos que se han hecho, de que tendría más de 100 años. O sea, ahí Nabucodonosor no podía exigir el derecho de que se quedara, puesto que ya posiblemente no existía. Esto es en la parte histórica. En la parte ritualística o mística, podemos entender de que estas profecías un poco se ajustan a diferentes épocas y claro, siempre va a haber algún tipo de estudioso que lo relacione con las épocas vigentes en la que haya estudiado. Hoy día, si ustedes buscan por YouTube, me imagino, como lo he buscado yo en muchos, hay muchos
como diríamos, personas que hablan del Evangelio y que dicen acerca de Daniel que, bueno, sus predicciones están vigentes para ahora. Y como el último capítulo, el 12, habla del fin del mundo, obviamente lo relacionan con el texto del Apocalipsis de Juan y hacen una relación de que esto está por venir. Claro, hay momentos en que algunos de ellos dicen, bueno, esto ya no se ajusta solamente a todo el mundo, sino al pueblo judío. Y le he escuchado a algunos decir, bueno, nadie ha dicho de que el pueblo judío es toda la tierra, sino que será un reino de Israel y que se cumplirán ahí todas sus profecías. Entonces, como entenderán, por eso es que yo no entré a leer específicamente ninguna de sus profecías, porque cada una de estas puede debatirse por horas, pero estoy llano a poder leer, si desean, alguna de estas profecías, si es que específicamente se trata de discutir alguna de ellas. Acerca de la mano que escribe, él dice en el texto de que aparece una mano simplemente no unida a un cuerpo, que escribe en arameo, terkel, y no recuerdo las otras dos palabras, pero que significan el hecho de que él ha sido enjuiciado, ha sido pesado como una persona que está en falta, ha ofendido a Dios y que su reino habrá de caducar ese mismo día. Y entonces, obviamente, él cuenta en el Evangelio que ese día cumplió con su promesa, vale decir, de nombrarlo el tercer hombre más poderoso de su reino, pero que fue asesinado en la noche. Y en esa noche, Darío ingresa a Babilonia y se apodera del reino persa, ¿no? Entonces, estas cosas que se enmarcan dentro de las predicciones hasta antes de que llegue Jesús, porque al parecer en eso, cuando él habla de las 70 semanas y que ha sido un poco traducido en cada día en 490 años, se ajusta justamente a la parte de que desde el momento en que se hace la predicción hasta cuando Jesús entra a Jerusalén en el asno, se ajusta justamente a ese tiempo. Y es tan cercano que obviamente mucha gente cree que sus predicciones son mucho más acertadas. Sinceramente, leer todo el Evangelio de Daniel para mí me ha resultado mejor que ver los Caballeros del Zodiaco o alguna cosa de eso, puesto que realmente tiene mucho arraigo, y es creído por mucha gente, y obviamente cuando hablan de los ángeles y cosas así, yo podría pensar de que son extraterrestres que vienen y hacen tal o cual cosa. Pueden llamarse ángeles, pueden llamarse sabios, pueden llamarse semidioses, lo que sea, pero podemos encontrar de que hay mucha relación en ese sentido. Y si ustedes tienen tiempo, les aconsejaría que lo lean, porque realmente es un verso bastante fácil de entender y da mucha rienda a la imaginación. Ahora, que eso se ajuste a cada una de las predicciones, estoy seguro que depende mucho de nuestro acervo, para que a fin de cuentas, si nos pegamos a la historia o si nos pegamos al misticismo, vamos a encontrar muchas explicaciones, al margen de lo que decía nuestro otro hermano, cuál es el hecho de que esa preparación de limpiar el cuerpo, de ser vegetariano, de orar, de concentrarse y de meditar, es algo que muchas culturas practican con diferentes nombres, pero que lo hacen. Estoy llano a cualquier otra pregunta. Muy bien, me alegra mucho, compañeros, que vayan tomándole el gusto a la lectura del Antiguo Testamento. En el Arco Real, nosotros hacemos básicamente nuestros estudios en el Antiguo Testamento, para conocer el pasado, para conocer la existencia de la creencia del Dios único y verdadero
cuando se hablaba antes del panteísmo, de creer en muchos dioses, hasta que fue decantándose para pasar al monoteísmo. En Templarios nosotros vemos el Nuevo Testamento y vamos a conversar y a discutir sobre los temas del Nuevo Testamento. Nos complementamos, por supuesto, nos complementamos. Uno requiere del otro para entender la visión y la palabra de Dios. Y esto solamente se logra con la constancia de leer, entender los mensajes para nosotros mismos ser los portadores de la explicación que corresponde en cada uno de los grados que nos toque actuar. Entonces, muchas gracias, compañero Luis Tejada, por este trabajo, y la parte final, que fue la parte de ese video que se ha presentado, nos lleva a lo que va a ser el desarrollo en las siguientes semanas de nuestros estudios del Arco Real. Porque nosotros estamos estudiando el pasado, pero no estamos estudiando el pasado porque somos historiadores. Estamos estudiando el pasado para entender cuál es la labor que antes se hacía y plantear cuál es el reto que ahora, como miembros del Arco Real, nosotros debemos enfrentar y cuál es el mensaje que debemos llevar en este mundo moderno, en este mundo que necesita la presencia de ideas y valores, y sobre todo la humildad, la tranquilidad, la serenidad para poder manejar las cosas. Nos ha ofrecido nuestro compañero Menotti Yáñez trabajar más adelante su trabajo respecto del Arco Real. Menotti, ¿lo podrás tener para la siguiente semana o para la subsiguiente? Muy excelente, compañero, buenas noches. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los compañeros capitulares. La subsiguiente semana tengo listo el trabajo. Correcto. Entonces tenemos una semana más para trabajar los temas del Antiguo Testamento. Y después de hablar de Daniel, que nos trae no solamente profecías, sino enseñanzas. Enseñanzas de un hombre apoyado por Dios que no se quiebra ante las adversidades y que sabe escuchar para traer la palabra de Dios. Hay mucho todavía por desarrollar con las profecías que se entiende aún tienen vigencia de Daniel, porque no se han desarrollado íntegramente. Pero después viene el libro de Job, que también es otra prueba, la constancia y el sufrimiento que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Job es golpeado. Job, de ser un hombre rico, con gran poder, pasa a ser un hombre muy pobre, menospreciado, y todo por mantenerse en la creencia y en la fe divina, para luego de tantas pruebas recibir el mensaje directamente de Dios para decirle que había pasado las pruebas. Pero para nosotros los masones hay otro libro más, el de Amos. Nos interesa también aprender sobre Amos. Entonces pongo en consideración cuál de los dos libros debemos tratar, el de Job o el de Amós. Podéis pronunciarlos libremente, cuál de los libros queréis que se trate para la próxima semana, porque la subsiguiente le corresponde a Menotti. Muy excelente, compañero. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo considero de que primero debe ser Job y el siguiente debe ser lo que es Amós, ¿no? Por la antigüedad de los profetas. Y además para seguir la secuencia de Daniel, que es que indican, igual que Amós, la perseverancia, ¿no? Las cualidades que debe tener todo masón, ¿no? Y luego ya pasa a Amós, que es el otro profeta menor, lo que denomina el profeta menor, ¿no? Es mi sugerencia, considero, digo. Correcto. Nosotros empezamos tratando sobre la reconstrucción del templo, la construcción del segundo templo.
para regresar a la destrucción del primer templo. De ahí regresamos a David, hemos regresado a Jacob, ahora hemos llegado a Daniel, antes estuvimos con José, y podemos tratar los temas para seguir dando vueltas, para entender que la construcción del templo depende de la voluntad y el esfuerzo de los seres humanos. Pero que junto con esa voluntad y esfuerzo que Dios nos enseña y nos pone a prueba duramente muchas veces, está la tentación de abandonar, la tentación de los placeres, la tentación de las cosas fáciles, la tentación de endiosarnos, y eso es lo que nos lleva a cometer muchos errores y a destruir las cosas buenas que muchas veces hacemos. Darnos cuenta nuevamente de esos errores y volver a encontrar el camino está mostrado en la Biblia. Bien, nuevamente continuamos con el tema. Nos sugiere Pedro Pablo que sea Job primero y luego Amós. Primer principal, la palabra. Este es el orden que deberíamos seguir. Tipacti está pidiendo la palabra. Luchito Tipacti, adelante, prende tu micrófono. Entonces viene a primer principal. No, solamente antes de que continúe el debate un poco para ilustrar a los hermanos que ya nos acompañan, que se encuentran 4 miembros de capítulos de San Albano, pero que se iniciaron con nosotros, pero que viven en Iquitos. Están los compañeros capitulares Antonio Delgado acompañándonos esta noche, Carlos Chávez, Víctor Hugo Vertegui, Dati Pérez y Menotti Yáñez, que están esta noche participando del capítulo. Es todo, primer principal. Muchas gracias. Ya les habíamos dado la bienvenida a todos, ahora la reforzamos porque Lucho es el responsable del capítulo de San Albano, al cual pertenecemos la mayor parte de nosotros. Bien, entonces, Manuel Ibáñez quiere hablar. Prende tu micrófono, Manuelito. Muchas gracias, muy excelente compañero. Yo quería hacerle una pregunta, por favor. Hemos hablado desde la destrucción y la construcción de los templos y sobre el poderío de los egipcios, sobre los hebreos la pregunta es la siguiente. La construcción del segundo templo fue levantado en su mayoría por los hebreos. Pero ¿de quiénes aprendieron los hebreos para levantar el primer templo? ¿De los egipcios? No, el diseño del primer templo lo tuvo David, el rey David. Sí, los constructores lo aconsejaron. Recordemos que en el tiempo de reyes, el pueblo hebreo creció y tuvo mucho poderío y diseñó sus propias ciudades, diseñó Jerusalén, construyó Jerusalén. ¿De dónde tomaron sus fuentes arquitectónicas? Eso sí no lo sé, habría que buscarlo. Pero el diseño fue tomado siguiendo la base de la custodia del Arca de la Alianza. Recordemos que había todo... Sí, Moisés. Recuerden que cuando Moisés lleva las tablas de la ley, se construye el Arca de la Alianza y se transporta en las caravanas. Y había una zona específica, una tienda específica, con un nombre específico y con una forma de guardar la palabra de Dios. Ese mismo diseño que tenían en las caravanas es el que se aplica para la parte central del templo. La parte urbanística, eso sí, no me pidan, a mí la parte arquitectónica no la conozco, pero el diseño fue seguido desde la época de Moisés. Perdón, sí, Lucho.
Sí, hay una parte que dicen que Salomón contrajo matrimonio con la hija del faraón porque la idea fue solicitar en él la ayuda de la construcción del templo, puesto que en alguna forma ellos conocían grandes construcciones. Y es por eso que obviamente es censurado Salomón por tener una esposa hereje, ¿no? Pero justamente porque la influencia egipcia se plasmaba en el templo. Correcto. Después también recuerden que para la construcción del templo se utilizaron la madera, ¿no? La madera que venía a través del río y que nos dan lugares, aquella, sí, del Líbano, que nos dan lugares, que dan lugar a muchos de los secretos y misterios que nosotros tenemos. Recuerden también que se encargó a un arquitecto el desarrollo, el que corresponde para identificar nuestro tercer grado, etcétera. Ya hay muchos aportes ahí, pero volvamos a nuestro tema para no salirnos. ¿Job o Amos? O Amos, perdón. ¿Job o Amos? Job. Ya, Job. Manuelito dice Job, Pedro Pablo dice Job. ¿Quién más dice? No es una subasta, pero estamos preguntando. ¿Quién da más? Nadie dice no, Job. Por mayoría. Por mayoría. Hasta ahora estamos con Job y entonces trataremos sobre Job. Ahora la pregunta es voluntario. ¿Quién quiere tratar sobre Job? Ya casi todos han ido haciendo uso de la palabra y exponiendo Fernando. Durante las semanas. ¿Quién? ¿Quién se ofrece voluntario? Paqui está levantando la mano. Fernando. No lo veo. Fernando Sí, García Fernando. está levantando la mano. Están queriendo hacer voluntarios. No, yo quiero un voluntario que por sí mismo. Y parte quiere. No se está levantando la mano, mira. Sí. Y Parte voluntario. No, pero Pablo, tú que eres hijo de judíos. Ya tenemos voluntarios para las subsiguientes. A ver, Luchito, ¿te estás ofreciendo voluntario? ¿De qué cosa? A ver, si me cuentas la historia, porque ya acabo de almorzar y acabo de entrar. Es para lo que vamos a tratar la próxima semana. El libro de Job es mucho más extenso porque el sufrimiento parece que es interminable. Cuando uno lee Job, dice, ¿cómo puede una persona soportar tantas desgracias? Y cuando cree que estás muy mal y no te pueden golpear más, te sigue golpeando y te siguen lloviendo las desgracias. el tuyo, Luchito. A ver, Juanito, prende tu micrófono, Juanito. Prende el micrófono, Juan López. Muy excelente, compañero. Acá yo tengo este diccionario ilustrado de la Biblia. Dice, son características de la arquitectura religiosa de Fenicia, la del primer templo. Tal cosa era de esperarse, ya que el arquitecto del templo de Salomón fue el fenicio Irán. De hecho, arquitectónicamente tenemos un templo cananeo dedicado al culto del Dios de Israel. Correcto, ahí es parte de la explicación. Pero ya no sigamos sobre ese tema. Si quieren, hacen un trabajo. No tengo ningún inconveniente, lo presentan una de estas semanas para ver cuál es la influencia arquitectónica de la construcción del primer templo. Y si quieren, de la construcción del segundo templo. Y si quieren, de la construcción del tercer templo, que se quedó pendiente de construir, porque tan pronto se estuvo levantando, los romanos terminaron de demolerlo. Pero Job, entonces, ahora, ya que escogieron Job, ¿quién se puede acercar? ¿Quién lo escogió? Manuel. ¿Quiénes votaron por Job? Manuel y Pedro Pablo. Pero ¿quiénes nos faltan? ¿Quiénes nos faltan hablar? Ricardo Núñez, Tipacti. y Pasti. César Alba.
No, César Alba lo hizo y lo hizo muy bien. Hizo una exposición. Ah, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, disculpe, hermano, disculpe, compañero. Ya yo voy a hablar de Yo Job. hice José. No, yo voy a hablar de Job. Vamos, Luchito. ¿Verdad? ¿Quién va a hablar de Job? ¿Quién va a hablar de Job? Tipacti. Ah, Lucho Tipacti. Ah, muy bien. Ojalá no seas como Pedro Pablo, que dice estoy ocupado la próxima semana. Y justo para que eso no suceda, también designaremos a la persona que va a hablar sobre Amós. Amós es sí más corto. Amós nos interesa a nosotros por el mensaje simbólico de los secretos que tenemos. Así que de todas maneras lo tenemos que tratar en algún momento. Un voluntario para tratar sobre Amós. Menotti. No, Menotti ya tiene su tema. Ibáñez. Menotti es Arco Real. Haití Ibáñez. Ibáñez quiere hacerlo, levantando la mano. Manuel. Gracias. Manuel Ibáñez. Bueno, está bien. Si Manuel quiere, aunque él ha hecho 3 trabajos antes, ¿eh? Bueno, entonces declino. No, está bien. Si no hay, no le quiero quitar la voluntad a Manuel. Lo único que quiero decir es que ya la constancia la está mostrando Manuel. Gabriel. Ya, listo. César Belli está pidiendo el uso de la Muy palabra. excelente, compañero. Si me permite, muy excelente, Pascual. compañero. A ver, ¿Cómo Pascual. están? ¿Para cuándo sería el trabajo de Amós? Para la próxima semana, para que sea el de Job y el de Amós, los dos juntos, y darle lugar a Menotti para que trate en la subsiguiente semana sobre apuntes históricos del Arco Real. Ya. Yo presento un pequeño trabajo sobre Amós. Está bien. Muy bien, entonces estamos listos. Así me gusta. Por favor, esta vez hemos tenido parece un desencuentro porque el número de asistentes se ha visto reducido. Entonces, la próxima vez, Gabriel, ¿la vamos a hacer en Zoom? ¿La vamos a hacer en nuestra plataforma? Sí, primer gran principal. El día de hoy se realizó en Zoom debido a que habían confirmado 5 hermanos, incluso más. La lista inicial era de más hermanos de Iquitos. Entonces tuvimos las previsiones para que sea en esta plataforma. Debido a que van a seguir asistiendo, vamos a seguir usando Zoom. Siempre que hermanos de Iquitos usaremos Zoom. Muy bien, entonces así será, porque en verdad las dificultades que se presentaban anteriormente cuando Menotti estaba presente hacían a veces difícil la comunicación en razones del tiempo, de la lluvia, no sé, algo pasaba con la señal. Para que no haya ninguna limitación y nuestros compañeros de Iquitos puedan asistir, hay que avisarle a los de Tarapoto también que estamos cambiando la plataforma para que estemos todos juntos. ¿Sí? Continuaremos en el Zoom la próxima semana. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos a las 7 de la noche el miércoles de la próxima semana. Gracias. Buenas noches, excelente compañeros. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Gabriel, te la libraste. Cuídense mucho, hermanos. Un fuerte abrazo. Abrazo fraterno para todos los compañeros. Mucho, Gabriel, que salvó la campana.